Sí, sí, sí. Cuando tendemos a decir que el mercado cripto siempre busca el escenario de máximo dolor, no solo significa bajar cuando hay mucha gente invertida, sino que también significa que el mercado suba cuando hay mucha gente esperándolo más abajo y voy a empezar a acumular en los $40.000 en Bitcoin. Es realmente fuerte y es algo que yo llevo trabajando por activa y por pasiva en este canal y os he mostrado lo que yo he ido haciendo desde los 126 hasta ahora. Es que ahora en 75 en Bitcoin, que está entrando mucho volumen de compra, cada vez hay más gente que se empieza a replantear o incluso a arrepentir de ostras, a lo mejor sí que los suelos de mercado eran 60. Debería haber comprado algo. No sabemos si los suelos han estado en 60 o no. Yo daré mi punto de vista en el vídeo de hoy. Ya sabéis que yo soy una persona que en el corto plazo pienso que debe quedar más dolor, abril-mayo, pero que definitivamente la gran parte del mercado bajista ya terminó, ya la hemos dejado a un lado. Y que para mí es un error totalmente grave, desde los 126.000 hasta los 60.000, más de un 50% de corrección en Bitcoin, no haber comprado nada, dejándonos llevar por la negatividad. Es sencillo dejarse llevar por la negatividad cuando tienes una de las peores rachas en Bitcoin en la historia. Bitcoin ha estado casi 6 meses en negativo. Hemos estado una de las temporadas más largas de la historia en todo un ciclo cripto en miedo y miedo extremo. Claro que no es fácil tomar decisiones lógicas, pero en zonas de mínimos había mucha gente repitiendo los 40, los 45 son inevitables. ¿Qué está ocurriendo? Bitcoin está generando dolor a esas personas. Lo que pasa es que sigo opinando que la zona de 60-62, de hecho los 66 hay muchísima liquidez y es cuestión de 4 noticias a nivel geopolíticas y que nos vayamos a buscar los 66. Eso no lo dudéis. Pero la pregunta es, ¿los 60 los volveremos a ver? ¿Y los 55? ¿Y los 40? Por ello ha sido tan importante hasta ahora el irse posicionando poco a poco en Bitcoin. Para los que quieren un poco más de riesgo, en Ethereum, en Hype, era importante irse posicionando poco a poco. Sigo teniendo liquidez, porque no creo que hayamos visto aún el peor escenario de todo el ciclo, el punto más bajo y más barato en el cual comprar Bitcoin. Pero esto, y quiero recalcarlo, no significa que no hayamos tenido que haber comprado poco a poco haciendo DCA. Porque las personas que ahora mismo ven Bitcoin en 75, 74, subiendo con mucha fuerza, y aún no han comprado nada, mentalmente el mercado te desgasta. Y sobre todo te empuja a tomar ciertas decisiones que no son las correctas, como por ejemplo comprar en estos niveles. Por lo que os voy a contar cómo hago en todos los vídeos en este canal. Yo al final, señores, podría llegar aquí y veo muchísima gente de te lo dije, os lo dije, cualquier cosa de estas. Vamos a ver, el mercado siempre va a hacer lo que él quiera y yo creo que como espectadores os habréis dado cuenta de que un creador o un amigo vuestro o una persona en Twitter puede decir algo hasta que se acaba equivocando, porque siempre señalar un escenario no es rentable en el tiempo. Puedes dar show, puedes aparecer delante de mucha gente, pero no da dinero. Lo que da dinero es tomar decisiones con DCA y sobre todo acertadas, gestionando bien el riesgo. Hostia, ¿cae más de un 40%? Pues yo he comprado Bitcoin. Sí, he comprado Bitcoin. ¿Quiero comprar más Bitcoin? Obviamente. ¿En momentos de máximo dolor en alguna altcoin como Hype? Sí, compré, porque estaba cayendo mucho más fuerte de lo que estaba cayendo el mercado en general y vi una oportunidad. Ok, estas han sido las 2 gestiones que he ido realizando últimamente, aparte de pools de liquidez generando rentabilidad. Muy bien. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que tanto la persona que es completamente alcista, no, es que el mercado va a subir, es que estoy full invertido, y si ahora en 77 hacemos techo y nos vamos a los 55, ¿qué va a pasar con él? Lo va a pasar muy mal. Al igual que la persona que estaba 0% invertida en estos momentos o que aún no ha comprado desde que estuvimos en máximos, ahora también debe estar psicológicamente desgastado. Porque se ha dado cuenta que ha podido comprar Bitcoin entre los 60 y los 70, 71 y ahora estamos en 75 y podemos seguir subiendo. Por lo que, señores, yo soy sincero, creo que vamos a seguir haciendo daño a las posiciones en corto, vamos a seguir subiendo, vamos a seguir planteando dudas a la gente. Todo esto ha ocurrido en ciclos anteriores, no es que esté ocurriendo algo extraordinario y se están rompiendo los ciclos, no, todo esto ha ocurrido. Pero plantéate una cosa, si el mercado está listo para pegarse una buena hostia a la baja, los participantes del mercado deben estar alcistas o bajistas. Deben estar alcistas. Deben estar con la sensación de que se van a perder el tren. Y ahí es cuando la hostia entra mucho más fuerte. Por lo que creo que todo está ocurriendo y tiene muchísimo sentido y yo os voy a explicar cómo voy a seguir jugándolo porque hasta ahora me siento muy cómodo con toda mi gestión
poco a poco, haciendo DCA y sobre todo planteando futuros cortos grandes dentro de muy poquito. Así que, señores, si os gusta el contenido, seguimos siendo la misma cantidad de gente durante todo este pequeño bear market. Y yo agradecer muchísimo a todas aquellas personas que incondicionalmente dejan su like, comentan, apoyan. De verdad, para mí significa mucho y animo a todas aquellas personas que a lo mejor no acaban de dejar un like o no acaban de comentar, que hagáis un pequeño esfuerzo y sobre todo, lo que más me gusta, leeros en los comentarios vuestra opinión. No me enrollo más, así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Siempre os lo digo en este canal, me gusta mucho leer las opiniones de los demás para poder reforzar mi criterio e ir comparando con opiniones tanto que se parecen a las mías como que son contrarias a las mías. De hecho, aquí Pastanaga, en ciertos puntos coincido con él, comentaba que sigue pensando que aún no hemos hecho suelo y que llegaremos a precios más bajos. Sin embargo, creo que la mayor parte de la capitulación por precio ya ha ocurrido. Yo tengo que admitiros una cosa. Cada vez, obviamente, mis targets más bajistas cuando estábamos en 60 no son los mismos que los targets más bajistas que tengo ahora. En 60 podía llegar a ver los 40-45, ahora me cuestan verlos, pero sigo pensando, estando en 75 o en 60, que la zona de 57 creo que puede ser una zona que genere dolor y muchas dudas a todo el mundo y que vuelva a ser una buena zona de acumular en DCA Bitcoin. Lo que espero a partir de ahora es una capitulación por tiempo, es decir, un periodo largo de aburrimiento y lateralización. En estas fases de mercado la gente suele abandonar por aburrimiento. Ya hay mucha gente que ha abandonado, eso os lo puedo asegurar. Impaciencia, falsa sensación de debilidad y agotamiento. Por mi parte sigo comprando Bitcoin poco a poco, sin ninguna prisa y aún tengo munición para precios más bajos. Para mí esto es clave. Ir comprando poco a poco en zonas de máximo dolor como las que hemos tenido, pero teniendo munición por si vemos escenarios de máximo dolor en las zonas de 50, 48 o 57, que son zonas que realmente siguen y mucho encima de la mesa. Ahora veremos el porqué. Esto no significa que el escenario que planteo sea el único que pueda ocurrir y el mercado se basa en probabilidades. Puede pasar cualquier cosa, puede pasar que ahora subamos hasta los 80.000 antes de ir a generar más dolor, porque el mercado cripto es experto en subir poco a poco y que de un día para otro con malas noticias te pegue una caída de $10.000 Bitcoin y se quede tan pancho. Si alguien nos dice que sabe lo que pasará con certeza y convicción, os está mintiendo para haceros sentir una falsa seguridad. Y esto ocurre mucho en YouTube, en Twitter. Gente que se piensa que son los mejores. No. Realmente todo el mundo acaba fallando. Yo soy el primero que falla un montón. Por eso intento siempre tomar decisiones en una paleta de blanco a negro, grises, poco a poco. Hay veces, por ejemplo, en los anteriores máximos del ciclo, yo no he vendido todas mis posiciones. Yo he holdeado algunas posiciones. Muchas otras las he vendido poco a poco, parcialmente, en DCA en máximos. Literalmente en máximos. Pero no he soltado todo. ¿Por qué? Porque no sabía que eran máximos. Al igual que ahora, yo sé que no acabaré comprando con toda mi liquidez en mínimos. Lo tengo claro. Pero poco a poco me voy posicionando. Y esa es la forma más realista de acabar superando este mercado y sacar muy buenas rentabilidades. Nadie sabe nada, pero con un plan coherente, una buena gestión de riesgo y una buena actitud se puede ganar dinero. Totalmente coincido con Pastanaga. Y de aquí la línea que ha dibujado, para mí los 40, hostia, tiene que girarse mucho la cosa para que realmente podamos ver esos niveles. Esto es súper importante y tal y como habré puesto en la miniatura o en el título de este vídeo, podríamos estar ante un típico rally de bear market que simplemente genera esperanzas a la gente y aquellos que a lo mejor aún no han comprado se meten en el barco justo en el pico más arriba antes de que venga un buen desplome. Al final hay gente que te dirá para abajo, siempre nos vamos a ir para abajo y acabarán acertando. Y hay gente que te dirá que para arriba, constantemente para siempre y acabarán acertando. Aquí la cuestión es intentar acumular en los puntos más decentes. Fijaos en esto, justamente en las correcciones y drawdowns que hay en cada ciclo en particular, a nivel de tiempo y a nivel de precio. Fijaos que en todos los anteriores ciclos hemos llegado a tener correcciones de más del 60%, que serían estos niveles, y que a nivel de grosor de tiempo han sido mucho más grandes que lo que llevamos ahora. Fijaos que realmente si el mercado bajista ya hubiera acabado, sería excepcionalmente más corto y menos duro de lo que hemos vivido en anteriores ciclos. Por eso creo que si hubiéramos llegado hasta los niveles del 60% o incluso cercanos al 60%, aún lo podríamos pensar. Pero es que hemos llegado a niveles de 50% aproximadamente y a nivel de duración, para nada hemos tenido lo mismo que en anteriores ciclos bajistas. Lo más importante que quiero que os quede muy claro para que no os pille desprevenido. Fijaros que el punto más grande de dolor en cada mercado bajista es al final. ¿Veis que al final es cuando tenemos las mayores caídas en el mercado? Al final del ciclo bajista, al final.
necesitamos aún esa caída final que se repite en cada ciclo. Y es cuando yo os diré, señores, he comprado una burrada de Bitcoin. Señores, acabo de depositar mucha liquidez. De momento he ido depositando poco a poco liquidez. Pero, claro, para que llegue esa fuerte caída, la gente no puede estar esperándola. Y eso es súper importante a nivel mental. La gente debe estar convencida o debe estar, sobre todo, aturdida de, uy, ¿qué está ocurriendo? Uy, pues a lo mejor voy a comprar un poco, me voy a poner el largo porque parece que nos vamos para arriba. ¡Pum! Llega la corrección fuerte. Y repito una vez más, realmente hemos estado ante zonas, fijaros que en el ciclo anterior, en 2022, ¿dónde hicimos suelo? Pues coincidió muchísimo estos niveles donde fuimos formando suelo con los anteriores máximos históricos de 2018. Y si nos vamos directamente justamente a este ciclo en particular, hemos vuelto a hacer lo mismo, donde la gran parte del suelo se ha llegado a formar en los mismos niveles de máximos históricos que tuvimos en 2021. Fijaos por aquí que tuvimos zonas de máximos que coincide exactamente con los niveles que hemos estado formando el suelo. Ahora bien, ¿cuál es el escenario que creo que es más probable que ocurra? Acercarnos lo máximo posible a la zona de 80.000 y yo en Crypto Invest Club y muy probablemente por aquí también voy a comentar 3 puntos de construcción de posiciones en corto, apalancamiento por 1, porque voy a intentar buscar cierto tamaño en las operaciones, con una zona de invalidación en mis cortos, que realmente si llegamos a esos niveles significará que muy probablemente no vayamos a buscar ya la zona de 60 o 55, con lo cual habría que reestructurar todo el plan. Pero sí que es verdad que los niveles de 80 hay mucha liquidez, hay muchos cortos por liquidar. De hecho, fijaos en esta captura en pantalla que me ha llegado ahora, justo hace nada, de una alerta on-chain, que al final tengo alertas de posiciones que están a punto de ser liquidadas y me ha llegado la notificación hace nada. Hay posiciones muy gordas a punto de ser liquidadas entre los 77 y los 80. Y se puede generar mucho dolor antes de que vuelva a aparecer un fundamental que justifique el que nos vamos otra vez para abajo, sea por Trump, sea por lo que sea. Siempre acaba llegando algo. Por lo que, sabiendo que en esas zonas hay mucho stop loss, abrir posiciones en corto es algo que valoro bastante. Yo ahora mismo nos hemos alejado de zonas de suelos, voy a buscar, si podemos, en las zonas de 77, 80, 84, buscar niveles en corto en Bitcoin y aguantarlos hasta que crea que estamos en suelos de mercado. En Ethereum voy a valorar soltar un poquito, que de hecho nos vamos a ir a buscarlo, justamente Ethereum por aquí. En Ethereum vamos a ver si podemos ir a buscar los niveles que llevo trazados desde hace mucho tiempo, que os dije, señores, yo solo voy a vender si tenemos fuertes subidas de estilo rally de bear market. La gente quiso vender en todo el suelo. Bueno, ok. Justamente aquí puede ser una zona para soltar algo más de liquidez para sentirme aún más cómodo por si realmente acabamos viendo ese último latigazo. Siempre manteniendo ciertos niveles de hype en mi cartera. Siempre manteniendo niveles de Bitcoin en mi cartera. Bueno, es que Bitcoin yo no lo voy a vender hasta dentro de mucho tiempo. Siempre manteniendo niveles de Ethereum, ya lo sabéis. Llevo 2 meses diciendo, estoy planteando vender Ethereum. Os he dicho, señores, he vendido Ethereum. No, porque no me ha dado la oportunidad el mercado. Yo solo tomo oportunidades muy pocas, pero cuando las tomo intento que sean lo más rentable posibles. Con lo cual estoy esperando a ver ciertos niveles para ver si suelto una pequeña parte. ¿Seguiré posicionado en Ethereum? Sí. ¿Me dará igual si sigo posicionado en 2.500 y luego estamos en 1.700? Completamente, porque tendré liquidez para seguir promediando poco a poco. Con lo cual, también hemos tenido ciertas subidas un poco en el mercado en general. Sí que es verdad que justamente monedas como XRP siguen paradas. Las altcoins están bastante paradas. Aparte de Bitcoin, Ethereum, Hype como tal, seguimos en un rango. Está entrando poco volumen. Y cuidado, porque si empezamos a ver que Bitcoin y Ethereum retroceden y las altcoins no han subido, podríamos ir a visitar mínimos bastante más abajo. Te digo que XRP parece una moneda estable y está aguantando muy bien estos últimos meses que no han sido para nada fáciles. Por lo que sigo pensando lo mismo, os hablo claro y al grano. Bitcoin pienso que va a tener que ir a buscar niveles más arriba. 1, para reventar posiciones en corto, ahora lo veremos. 2, porque va a seguir generando muchísimas dudas a aquellos que aún no han acumulado BTC en los 60.000, desde los 120 hasta los 60. Es que hemos tenido una corrección fuerte desde estos niveles hasta los 60, del 52%, y no han comprado nada. Y estas personas son las mismas que más ahora mismo les puede desgastar el mercado. Pero os digo algo, aquellas personas que para mí se debería haber hecho algún tipo de DCA poco a poco. Yo creo que no hay de qué preocuparse porque realmente creo que podemos ver niveles inferiores por los ciclos anteriores. Y que muy probablemente, si esto se sigue alargando 1 mes o 2 meses más, ahí yo ya os voy a estar diciendo, cuidado porque es que los suelos de mercado ya deberíamos estar aquí.
sea donde sea que estemos. Por lo que el suelo 2 cada vez para mí se va descartando más, a menos que lleguemos de forma muy fuerte y muy agresiva. Y el suelo 1 cada vez tiene más pinta, entre los 62, que lo voy a trazar bien, entre los 62 y los niveles de 55-57. Y ahí será muy buenas zonas de compra. Os recuerdo que yo las posiciones en corto, al igual que las compras, las ventas en Bitcoin, en Ethereum, sin comisiones las realizo en Quanfury. Si sois personas que a lo mejor utilizan futuros de forma moderada, como yo, sin apalancamiento o con muy poco apalancamiento, y queréis que no os cobren comisiones por abrir y cerrar vuestras operaciones, porque os cobran comisiones, en Quanfury lo podéis hacer sin ningún tipo de comisión, y mientras esperáis a que se dé la apertura de los cortos, si es que llega, tenéis vuestra liquidez trabajando al 4,5%. De verdad, esto en ningún otro exchange lo vais a encontrar de forma tan seria y realmente que no os están aplicando comisiones. Os dejo abajo el enlace de Quanfury para que la probéis, y encima es que podéis reclamar una recompensa que podéis usar para sortear Bitcoin dentro de poco. Simplemente hay que depositar $50 en vuestra cuenta de trading, poner el código TPB y os dan entre 3 a $250. Repito, podéis sortear con ese dinero. Os animo a que la probéis y tenéis el enlace en la descripción de Quanfury. Eso sí, muchísimo cuidado. Porque algo que siempre suele ocurrir antes de fuertes caídas en el mercado es que el Open Interest suba y con mucha fuerza. El Open Interest es la cantidad de posiciones en largo y en corto que hay en el mercado cripto. Eso quiere decir que la gente se anima a operar. Tanto gente que a lo mejor ha entrado en corto en 69, en 70, en 71, que yo son niveles que no lo veía para nada para abrir. Al final yo voy a abrir cortos en niveles que sea realmente difícil aguantar esas zonas, como los 79, 80, 78... Pero claro, ahora mismo el Open Interest acaba de subir muchísimo. ¿Y qué os creéis? Que la mayoría de posiciones, ahora que estamos subiendo tanto, ¿están en largo o en corto? Pues ahora mismo os lo voy a comentar, pero fijaos que el Open Interest en Bitcoin ha subido un 10% y en Ethereum un 17%. Es decir, la gente ahora mismo está empezando a tradear fuerte. Y justamente Martún nos comenta, quiero sortear el mercado, pero el mercado no me lo permite. Los fundings están muy en negativo y el volumen en spot no está cesando, sigue entrando volumen compradora en spot. Está esperando a que sea que el volumen en spot baje o sea que el funding rate vuelva a estabilizarse y que no hayan tantas posiciones en corto ahora mismo en el mercado. Y esto es real, fijaos que el funding rate en todos los exchanges diferentes, ¿veis que está en negativo, en menos? Eso significa que ahora mismo una persona que está en largo está cobrando por tener su operación en largo, porque la mayoría de posiciones están en corto. Y si la mayoría de posiciones están en corto, es gasolina para que el mercado siga tirando para arriba. Proscrito nos comenta algo que justamente yo comentaba al principio del vídeo, a nivel del sentimiento de mercado en estos momentos. 60 días seguidos que hemos estado en miedo y miedo extremo. 60 días seguidos, ¿eh? Hacía mucho tiempo, desde 2022, que marcamos suelos de mercado, que no llevábamos tanto tiempo en el mercado justamente con tanta negatividad. Para ser más concretos, desde el 21 de enero, algo que no veíamos desde el 2022. El anterior récord en territorio FIR fue de 2 meses, durante el colapso de Terra Luna en 2022, y todo su posterior bear market. Ahora llevamos desde el 1 de febrero hasta el 12 de abril, oficialmente más días aún. Y finalmente, antes de ir con uno de los posts yo creo más importantes para darnos un poco más de perspectiva de dónde podemos ir en el mercado, que sepáis que los pools de liquidez que os he ido comentando, que he estado farmeando poco a poco también con la comunidad de CIC, ayer justamente por la noche reclamé las recompensas, las comisiones que yo me llevo en el pool de Ethereum con Hype, que son 2 de mis posiciones que llevo bastante en spot, y con la subida del mercado, las recompensas que a mí me dan en Hype y en Ethereum pues cuestan más. Las reclamé en el día de ayer, aún sigue el pool abierto, la verdad que me está generando muy buena rentabilidad, de muy buenas comisiones que va generando el pool como tal. Y yo personalmente, ya os lo dije, llevo desde hace 1 año y medio utilizando la tarjeta de Cast y es súper cómodo y os animo a que lo probéis, que si tenéis stablecoins, liquidez, dinero de trades que realizáis, mandároslo en USDC de forma muy silenciosa a vuestra wallet de Cast. Es simplemente una dirección donde os podéis enviar vuestro USDC o USDT en la red que vosotros queráis. Fijaos, justamente, aquí en particular, tengo una transacción del 3 de enero del 2025. No sé si se verá en pantalla en particular. Yo la llevo usando desde hace 1 año y medio y ayer me envié una parte de las recompensas directamente a mi tarjeta de Cast. Por lo que tenéis abajo también en la descripción la tarjeta de Cast para los que queráis gastar vuestra cripto con las mejores condiciones a nivel de comisiones, para viajar, para lo que sea y sobre todo fácil de recibir el dinero y de estar ya automáticamente gastando. Finalmente, cuidado con lo que va a ocurrir en el mercado.
porque ya me estoy viendo venir a mucha gente y esto realmente el mercado cripto es una jungla. No, te dije que subiría, te dije que bajaría. Bueno, la realidad es que ahora mismo sí que es verdad que estamos en un rango de muchos rangos que hemos tenido en el bear market de 2022. De hecho, os lo voy a enseñar para ser muy precisos. Un rango que justamente el 17 de enero del 2022 llegamos a subir en total un 46% durante aproximadamente 70 días y luego tuvimos una fuerte caída. Y de momento, ahora mismo, fijaros, desde la zona de suelo, en estos niveles en particular, en los 60.000, hemos subido aproximadamente un 25, la mitad de lo que subimos en 2022 y llevamos también 70 días. A partir de ahora, si se alarga mucho más la subida, podríamos ver cosas diferentes al ciclo de 2022. Pero si seguimos una semanita más, 2 semanitas más, subiendo con fuerza, para luego caer, estaríamos siguiendo la misma estructura que el mercado bajista anterior. Y después de esa subida, vino el último crash, tal y como os he enseñado que en cada ciclo suele venir ese último crash. Por lo que es muy posible, acabando con esta reflexión, que ahora mismo la gente que no haya comprado nada, por favor, no compréis ahora después de una subida fuerte y después de haber tenido los niveles tan bajos para comprar estos últimos días. Esperad, sed pacientes, aguantar. Para la gente que quiere entrar en corto, creo que podremos ir teniendo niveles para que poco a poco en DCA construyamos posiciones en corto. Pero la realidad es que por ciclo de mercado y a medida de que más gente se vaya volviendo alcista estos siguientes días, podríamos ver un techo y fuertes correcciones luego. La pregunta será, ¿las correcciones romperán los 60 o nos llevarán a los 64 y ahí se habrá formado el suelo definitivo? El vídeo ha sido largo, pero espero que si has llegado hasta aquí, que te haya servido muchísimo el contenido, que me respondas a la pregunta que te acabo de hacer, dónde estará el posible suelo de Bitcoin y sobre todo, que si os ha gustado el contenido, os gusta este acompañamiento que seguimos haciendo día a día, semana tras semana, da igual si el mercado está eufórico, está miedoso, yo personalmente voy a seguir al pie del cañón con vosotros. Que me podáis apoyar con un super like, suscribiéndoos para los que aún no os habéis suscrito y sobre todo, os quiero leer en comentarios. Muy prontito, posiblemente jueves, volvamos a actualizar el mercado. Ahora mismo son movimientos que van a desfigurar a muchísima gente. Nosotros seguimos con el plan, poco a poco, y que de aquí a unos meses digamos, miremos atrás y digamos, lo hemos jugado con muchísima paciencia, muchísima calma, pero hemos hecho muy bien las cosas, sin dejarnos llevar por la vela que sube, la vela que baja o las emociones del mercado. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima.